Bienvenidas, mis queridísimas Voces sin Rostro, y este es su programa. El día de hoy me encuentro con una persona bastante cercana a mi persona. Tengo el privilegio de estar aquí con mi queridísima hermana, Daymar. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Y gracias por invitarme, amigo. ¿Estás preparada para contarnos tus anécdotas, tus historias? Por acá abajo vamos a estar dejando lo que son las redes, tanto del programa como pues obviamente las personales de tanto de mi hermana como las mías. Y nada, ¿qué te parece si empiezo contándote yo una historia? Adelante, amigo. Perfecto. Antes de empezar, me gustaría proponerte algo. Y es proponerte esta pequeña dinámica que me gustaría que comenzásemos a tener. Es que para los que vieron el episodio anterior, nosotros llevamos una dinámica de 3 relatos, podrían decirse así, por persona. Me gustaría proponerte lo siguiente. Desde el momento en el que tú te sientas afectado por una historia de alguna manera, sea buena, sea mala, la reacción, me gustaría que le des like y que comentaras cuál fue la historia que te hizo mover de alguna forma. Yo la verdad voy a comenzar contando algo que sucedió recientemente. La verdad no esperaba que algo de este ámbito sucediese de una manera tan pronta en lo que viene siendo la existencia de Voces sin Rostro. Debo decir de que me sorprendió bastante y pues me parece que merece estar entre estas primeras episodios, sobre todo como para dar es como una advertencia, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque es que la primera historia que te voy a contar viene a base de todo esto. Un amigo me comenta que durante el primer episodio de Voces sin Rostro, él estuvo bastante perceptivo a lo que estábamos hablando como tal. Él dice que llegó un momento en el que le dio sueño, era bastante tarde y estaba pues, pero me comenta que sucede algo extraño, y es que resulta que cuando él se acuesta y digamos pasan ciertas horas, podríamos decir unas 2-3 horas más o menos, contando de que él estuvo viendo el video aproximadamente a las 12 de la noche, ¿verdad? Él me cuenta que él se levanta, se despierta a eso de las 3:30 de la mañana, una hora bastante curiosa para tener esta experiencia que estoy a punto de cortarte. Dice que está paralizado. Se encuentra sintiendo como un vértigo bastante extraño, siente como que no está solo en el sitio. Y él atribuye esto a haber escuchado el podcast antes de dormir, lo cual se me hace bastante interesante, y me gustaría hacer una advertencia también a las personas que son sensibles para estos temas. Tengan mucho cuidado con lo que escuchan, tengan mucho cuidado obviamente con las historias que vamos a contar, pueden resultar sensibles para ciertas personas. No sé si atribuírselo a alguna presencia extraña, digámosle de esa manera, pero pues es un dato que me llegó esta semana y pues hay que contarlo. Lo interesante de esto es que él me contó, no me sentía solo en ese momento y me costó mucho obviamente después conciliar el sueño. Me sentí bastante abrumado por esa sensación de que algo me puede estar observando. ¿Qué te parece? O sea, él tuvo parálisis de sueño. Es que él me cuenta que no fue como tal una parálisis de sueño, porque él ya estaba despierto. Se despertó y sintió como la incomodidad sentía un vértigo. No me comenta de una parálisis porque él dice que hasta cierto punto se podía mover, pero como que le daba cierto temor hacerlo, ¿me entiendes? O sea, no es que no lo cataloga como una parálisis de sueño como tal, y eso es lo interesante. Siento que puede ser como el miedo, pero es bastante raro que pues se haya despertado y sintiera el vértigo, sintiera como la sensación de que él no estaba solo. Siento que va más allá de eso, ¿sabes? Está interesante, claro. Y está curioso que haya pasado. ¿Qué ha pasado justamente? Justo en el momento que se había acostado a dormir mientras estaba escuchando el capítulo. Exacto. Del podcast. Ya, dicho eso, ¿qué te parece si me cuentas tu primera historia? Una de las experiencias que he vivido, pues es completamente mía, la historia que voy a contar, pero fue que yo una vez viví en una casa, que cuando yo llegué a vivir ahí, las personas con las que yo trataba en ese momento decían que la casa se sentía rara y así, pero pues yo sí me lo creí, pero al mismo tiempo como que no, porque yo digo, bueno, hay cosas que sí tienen como su explicación. Hubo una vez que ahí se hizo una fiesta y fueron varios amigos y todo fue como lo normal, hasta que de la nada todo se empezó a poner raro en la madrugada, porque es que
No te estoy diciendo que habían 3, 4 personas, habían como 6 personas ese día y uno estaba en el cuarto, estaba durmiendo. Entonces te explico, no recuerdo cómo fue bien que empezó a pasar las cosas, la verdad es que no lo recuerdo, pero yo sé que hubo un momento donde todos empezamos a estar en la cocina y nos pasamos juntos a la sala, pero nunca nos despegábamos. O sea, si alguna amiga tenía que ir al baño, íbamos todos y Fue así, como una ¿sabes? necesidad inconsciente de estar Sí, juntos. o sea, que había pasado, o sea, habían pasado cosas extrañas. Y mi amiga en un momento, ella estaba hablando y ella estaba llorando y a ella le jalaron el pelo. Y estábamos Sintió entre varias directamente personas. que O sea, le hicieron como una así, ¿sabes? Y ella empezó a llorar y ella misma estaba ya, como un poquito sensible porque sabes que hay un tipo de blindado en las ventanas donde todo se puede ver hacia afuera. sí. Pero bueno, lo cierto es que para que tú puedas ver hacia afuera tienes que acercarte y ver. Bueno, de resto todo se reflejaba así. Y ella vio que pasó una figura así toda negra desde el cuarto, el segundo cuarto que estaba enfrente de la cocina y pasó hacia la cocina. Y se asustó y empezó a llorar más, se privó, ¿sabes? O sea, fue una noche muy fuerte en cuanto hacia las energías. Esa noche también pasó que el amigo que yo te estoy contando estaba durmiendo en el cuarto y él sintió que a él le tocaron la puerta, pero en ningún momento, ¿sabes? O sea, él escuchaba que nosotros nos estábamos muriendo de la risa, pero es algo que pues era O sea, imposible. él estaba acostado dentro del cuarto, ¿verdad? Él estaba dormido, Escuchando risas de fuera, escuchando sí, risas desde, o sea, desde risas, ahí pero así hasta como que afuera. estuviera así, que estuviéramos todos cuajados de la risa y nada que ver porque ese día todos estábamos súper asustados. Pero él estaba escuchando eso y él nos los contó ya cuando estaba amaneciendo, eran como las 7 de la mañana, nadie había dormido esa noche porque como te digo, estábamos todos incómodos, había pasado esas cosas. Y él dice, ay, qué raro porque yo les estaba escuchando reírse. Y nosotros así de, es raro porque como te digo yo, en ese cuarto no había manera de que tú estando adentro escucharas ruido de afuera. Entonces, bueno, ese mismo día fueron mis amigos a decirle a la madre de la persona con la que yo vivía, ¿sabes? Y a ella le pareció súper raro y ella fue y le dijo a la hermana de ella lo que estaba pasando y ella dijo como que no, pues yo voy a ir esta semana para ver qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, ella como que le gusta la santería, saber las cosas así de espiritualidad. Ella intentó bajar la primera semana, o sea, la segunda semana que fue a bajar, ponte que ella decía voy a bajar todos los jueves, voy a bajar este jueves. No, no se pudo, bueno, voy a bajar el jueves de la semana que viene. Entonces el jueves de la semana que viene se había caído un árbol y no estaban pasando bucetes. Siempre Entonces, ocurría como algo externo que impedía que ella llegara sí, raro, a ver pues. todo eso. Entonces, ella le dijo, no, mire, sabe que no puedo bajar. Dame el nombre completo de tu hijo y yo le leo el tabaco. Se puso a hacer eso y el tabaco se la apagó 3 veces. Y a ella se le reventó la boca por dentro. La tenía toda reventada. Y llegó pues a la conclusión leyendo el tabaco de que era un espíritu puesto. O sea, algo con un sacrificio de venado. O sea, brujería negra y Brujería de pura esa y dura. asquerosa, sí, o sea, horrible. Y al final nada, le dijo, no, mire, sabe que busque agua bendita. Una vez yo estaba así en la sala, estaba con la persona que yo vivía, acostada en la sala, enfrente de todo el aire. Cuando llega la mamá de esta persona y empieza a echar agua bendita en todas las esquinas de la casa. Yo no te puedo explicar el calor que empezó a hacer en ese momento. Claro. Estábamos enfrente Del aire acondicionado. el aire acondicionado, que era, o sea, mi amigo se despertó porque sentía el calor, él estaba dormido y él dijo, no, ¿qué está pasando? Que no sé qué. Dijimos, están echando agua bendita. Esa vez sí me dejó así como muy... Claro, porque ella pasa por esas experiencias y ella dice, no, no hay manera de tú explicarte cómo estando frente a un aire acondicionado puedes sentir un calor tan inmenso. O Y de como, la nada, ¿sabes? Justo exacto, cuando ella empieza a echar agua bendita fue que pasó. cuando existe algún trabajo, cuando es una presencia, digámoslo, como le digamos, pongámosle un nombre, que está haciendo una labor en un espacio, puede llegarse a sentir. Y puede ser algo bastante sofocante, si se puede llamar de esa manera,
que te priva en ciertos sentidos, ¿me entiendes? Que te es como que, ok, aquí sucede algo. Tú llegas a un sitio, por lo menos me sucede también que soy bastante perceptivo, y llego a un sitio donde hay cierto ambiente tenso y es como que no, aquí puede que ocurra algo, ¿me entiendes? Puede estar ocurriendo algo. Muy curioso que me cuentes de por lo menos que pues esto tiene una raíz y es la brujería, porque mi siguiente historia también viene de parte de lo que es la brujería. Yo le pido una disculpa a la audiencia porque en el episodio anterior yo conté que yo no había tenido experiencias de este tipo. Sin embargo, pues a lo largo de la semana tuve una conversación con mi papá y me llegó a decir de que mira, a ti sí te llegó a suceder algo. Te voy a contar. Resulta que nosotros, de más jóvenes obviamente, ustedes están muy pequeñas en ese entonces, nosotros llegamos a mudarnos, o sea, llegamos a estar alquilados en lo que vendrían siendo un apartamento. Un apartamento que desde el principio que entraba se sentía raro. Sí tenía como esa vibra medio rara, pero a la vez era emocionante porque uno era pequeño, se estaba mudando, ¿me entiendes? Era como que no, Sí, como lo nuevo, ¿sabes? Exacto, yo quiero este cuarto, yo me voy para acá, que no sé qué más, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que uno pues de pequeño, uno no nota mucho, uno lo nota pero no le da importancia. Yo sí llego a recordar que la primera noche que pasamos ahí, o sea, te voy a explicar más o menos cómo constituía este apartamento, ¿verdad? Es un apartamento amplio, ¿verdad? Una sala amplia y tenía la particularidad de que había una habitación, ¿verdad? Y esta habitación tenía que llevar a la segunda habitación, o sea, esta segunda habitación tenía un pequeño cuartico. El pequeño cuartico que pues no tenía mucho espacio, pero sin embargo a mí de pequeño me llamó muchísimo la atención, porque yo pensaba, este es un espacio que voy a utilizar únicamente para mí, ¿verdad? O sea, pensamientos de niño. Me acuerdo que estuve muy pequeño diciéndoles a mis papás, no, yo quiero dormir ahí, yo quiero que pongan mi cama ahí, o sea, ese va a ser mi cuarto. Todo bien, todo emocionante, hasta que llegó la primera noche en que tenía que mudar, en que tenía que dormir en ese cuarto, porque recuerdo muy bien que era una pesadez enorme. Literalmente no dormía porque llegaba a escuchar como ciertos murmullos que no me dejaban dormir, me ponían muy incómodo, y recuerdo que no pasé la noche ahí, que me tuve que ir a la cama con ustedes para no pasar la noche en ese cuarto. Entre la conversación que tengo con mi papá, él me dice que yo no sé si tú te acuerdas que hubo una vez en la que habíamos tenido una discusión, o sea, pues obviamente niños pequeños tenían sus pleitos y sus cosas. Yo las había hecho llorar a ustedes. Entonces a mis papás como castigo les dio decirme, no, mira, te vas al cuarto y ahí te vas a quedar, ¿verdad? Ese era mi castigo. Entonces me cuenta mi papá de que él está en la sala, mi mamá está viendo televisión con él, y yo de repente entro corriendo a la sala llorando, empapado en lágrimas. Ellos preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Yo les cuento a ellos de que yo estaba ahí sentado en la cama. Yo desde lo que vendría siendo el espaldar de la cama, que no estaba totalmente pegado a la pared, yo alcanzo a ver un rostro que se asoma y me mira. Ese fue como el detonante para decirles, para mis papás, para decir como que no, nos vamos de aquí, porque ellos ya también sentían cierta pesadez, ¿entiendes? Llegó un momento en el que nosotros ya no dormíamos en esa habitación, en ese cuarto, porque se sentía muy pesado. Tuvimos que pasar las camas prácticamente al pequeño pasillo que conectaba una habitación con la de nuestros papás, porque sencillamente no podíamos dormir ahí, porque como que el ambiente se había vuelto tan tenso que no podíamos. Me dice mi papá que o sea, después de que nosotros nos vamos de ahí, o sea, nosotros nos estamos yendo, ¿verdad? Estamos recogiendo nuestras cosas y llega la vecina del último piso y llega y baja y se pone a hablar con nosotros. Y nos dice, ustedes han sido las personas que más han durado en ese apartamento, con 3 meses únicamente haber estado 3 ahí. meses. Sí, porque nos dice que en ese apartamento llegó a vivir una muchacha pues normal, pero tiene la particularidad de que el novio era cubano. Y este novio tenía tendencia a practicar brujería también. Y él practicaba sus cosas y hacía sus trabajos, cuenta la vecina, y confirmado después por la ex mujer obviamente después del tipo que mi papá llegó a conocer en la iglesia. Qué Confirmado, random. sí, o sea, súper random que hayan coincidido en eso.
confirmado por esa mujer de que el tipo hacía sus trabajos justamente en esa habitación y de que él tenía como un tipo de cesta, una cestica pequeña. O sea, son cosas pues que ya uno se escapan de cierta comprensión, y ahí vuelve el tema de uno decir como que, o sea, hasta qué punto lo indescriptible es comprobable por la lógica, ¿me entiendes? Porque el tipo tenía una cestica y ella decía que él todo el tiempo le llevaba ofrendas de comida. Dice que le encantaba lo dulce, le encantaba el tabaco, le encantaba el ron, o sea, cosas de ese estilo, ¿me entiendes? Pero él siempre llevaba ofrendas llenas, completas allá, y terminaba sacándolas al final del día vacías. Un plato vacío donde había comida, una botella de licor que había entrado llena, ahora salía vacía, y ese era como que el pan de cada día de ella, y era una total locura. Obviamente pues precediendo todo esto ya medio entendía mi papá, ya medio entendían ellos qué era lo que sucedía ahí, pero pues nos tocó vivir esa experiencia que yo de verdad, hasta que él no me la nombró, no me acordaba mucho. No es hasta que te lo cuentan que tú dices como que ahí desbloqueas ese Sí, recuerdo uno y dices, dice como que es verdad. yo pasé por esto. Sí. Es muy loco porque esa casa tenía una energía muy, muy fuerte y se podía notar desde el momento en el que uno entraba. O sea, te digo, uno estando niño, uno no ve, no siente mucho estas cosas, pero medio sí, ¿me entiendes? No sé si quieras contar tú alguna otra historia. Me gustaría cerrar con una historia que me contaron a mí, pero me gustaría que si tuvieses alguna otra historia que contar, bienvenida sea. Pues sí, yo tengo otra que también es algo que yo viví en una de las casas en las que vivimos. Cuando se mudó una amiga de nosotras ahí a la casa, nosotras dormíamos las tres en una misma cama. Entonces el cuarto quedaba súper al lado de ahí del baño. Y yo le estaba diciendo a mi hermana que me acompañara al baño porque yo podía, o sea, no me gustaba estar en la casa sola, yo era muy cobarde. Entonces imagínate despertarme en medio de la madrugada a ir al baño. No podía. Una odisea para ti. No, o sea, era un sufrimiento horrible. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi hermana, acompáñame al baño. Y ella, ay, que no sé qué, no me quiso acompañar. Me levanté súper molesta. Al final mi amiga me quería acompañar al baño y yo le dije, no, ¿sabes qué? Quédate aquí. Entonces yo estaba en el baño así normal y yo escuchaba pasos en toda la sala que estaba ahí mismito. Estaba escuchando yo pasos, como literal, como pasos entre, ¿sabes? Como no corriendo, pero cuando tú te pones a jugar Como con que alguien y están esos apresurado, pisos, ¿sabes? Sí. está así como esas pisadas que son como muy fuertes, ¿sabes? Pero no son como... Y yo te juro que en su momento yo nunca pensé que eran ellos, o sea, yo nunca pensé que era un espíritu, mejor dicho. En un momento pensé nada de eso. Yo pensé que eran ellas que se habían parado como para acompañarme al baño y estaban en la sala, ¿sabes? Esperándome y estaban jodiendo normal. Pero no, cuando yo abro la puerta yo no veo a nadie, la sala estaba oscura. No había nadie. Cuando yo voy al cuarto a decirles a ella, y es como una historia que, verga, te estoy contando y me siento así como incómoda, como claro. tensa de solamente acordarme de lo del momento que pasó, en el momento que yo les dije. Pero yo les voy y les digo, no, yo pensé que ustedes estaban paradas, yo pensé que ustedes estaban en la sala, yo escuché pasos. ¿Qué hay? ¿En serio? Nosotras escuchamos que estaban tocando en el closet. ¿Te acuerdas que en el cuarto de mi mamá había un closet? Había un closet muy grande. Y ellas escucharon que les estaban tocando así. Y estaban las dos así como abrazadas, asustadas, casi que se ponían a llorar. Y en ese, marico, ¿sabes? Como ya de por sí se me habían como erizado los cabellos de haberlas visto ahí tranquilas mientras que yo había escuchado pisadas. Ahorita imagínate cuando ellas me dijeron, no, a nosotras nos estaban tocando en el Claro que closet. ellas también tuvieron una experiencia muy Al distinta a mismo la tiempo. tuya, muy distinta, Y pero al mismo tiempo. Y fue algo muy fuerte, muy, Claro. muy fuerte. O sea, yo nunca había tenido parálisis de sueño ni nada de eso, pero yo en esa casa tenía muchas. Y yo me acuerdo de una vez en específico donde yo estaba durmiendo en el cuarto de mi mamá y a mí me dio parálisis de sueño. Y yo soñé que estaba yendo hacia la terracita que había en ese cuarto y todo estaba así, o sea, como oscuro, ¿sabes? Era de noche en el sueño. Y en esa ocasión yo soñé que, que había un hombre ahí con un sombrero.
y se veía como así, como todo negro, o sea, no le vi ni cara ni nada de eso, era literal una sombra negra con un sombrero así, ¿sabes? Y yo me desperté como súper tensa y me fui a acostar en el otro cuarto y seguí durmiendo ahí. Y ahí literal no soñé nada, de nada, de nada, simplemente que me dormí y me desperté de una vez, pero con parálisis de sueño. Y yo soñé que estaba, sí, porque es que en las parálisis de sueño está como esa duda de si es un sueño o no, porque como te despertaste Sí, te medio de un sueño. despiertas medio en sueño, Sí, claro. entonces yo vi así como a un tipo a los pies de la cama que estaba agachado agarrándome los pies. Y yo sentía la sensación, te lo juro, y todo de que me tocaban los pies y yo por allá vi así que mi hermana entró para el cuarto y yo la vi así. Yo vi en el momento que yo sentí que ella entró, el ente, lo que estaba así al pie de la cama, la vio a ella también. Y yo ahí fue que yo volteé y tú le podías preguntar a Daniel en ese momento, no sé si ahorita ella se acuerde, ella sintió que cuando ella fue saliendo del cuarto, a ella le tiraron algo en el pelo, como un papel, como algo, así. Me sintió como un golpecito Sí, leve. horrible. Fue una de las tantas veces que tuve parálisis de sueño, porque la verdad no me acuerdo de muchas, pero yo sí en ese momento vivía momentos muy tensos. Claro, porque por lo menos, o sea, pasa que cuando hay energía, digámoslo de esa manera, energía residual, ya son cosas que pueden estar ahí, ¿me entiendes? Y que uno simplemente llega a converger con ellas, ya que se empiezan a meter contigo, ya que te jalan un pelo, ya que te intentan, te tiran la puerta, ya que estás como que Que mirando pasa a todo ser en eso. vez de tú estar viéndolos y dices, bueno, pero ya cuando sobrepasa el respeto en el sentido de que ya se está empezando a meter contigo y es cuando de verdad tú dices como que marico, ¿qué está pasando? O sea, Sí, muy loco. como que ahí sí Demasiado te da loco. miedo que te pase de paso, te recuerda como a las películas, las cosas así, y tú quedas así como, Claro, no porque deseo morir hoy. estás viviendo en un primer plano, eso que uno dice como que, "Uy, ¿cómo tú explicas que me esté sucediendo esto?", ¿me entiendes? Primera fila de un ente que Mm, no sabe si te quiere de pana hacer algo. Qué fuerte. exacto, qué loco. Ya para terminar me gustaría contarte esta última historia. Está muy loca, me parece que está perfecta para cerrar lo que viene siendo el episodio de hoy. Esta historia varía un poco el esquema del programa porque me llega de otro sitio, me viene del estado Bolívar. Pues una seguidora me la envía y me dice que esta historia viene de su papá. Al papá vamos a llamarlo Carlos. Carlos, él tiene un largo historial de trabajar para lo que viene siendo la Fuerza Armada de acá de Venezuela, ¿verdad? Y él le cuenta a ella de que en sus años, digamos, de más joven, cuando él estaba cumpliendo un servicio un poquito más riguroso dentro de lo que era, pues estaba dentro de lo que venía siendo el pelotón, ¿verdad? Llamémoslo como el fuerte, ¿verdad? Donde ellos pues tienen a los reclutas y todo. Carlos estaba bastante joven, ¿verdad? En todo esto de lo que era, pues obviamente estar en un servicio de este estilo, tenía que levantarse temprano, tener todo digámoslo, el cronograma de lo que viene siendo un guardia cualquiera, pero tenía la particularidad, o tenía, digamos, o sea, le llegaban cuentos de compañeros de servicio que decían, mira, no te acerques al baño del escuadrón número 14 porque ahí pasan cosas raras. Hace tiempo nos ocurrió que se un compañero que él decía que ese baño tenía cosas bastante extrañas y por algún motivo él terminó teniendo comportamientos erráticos y desgraciadamente llegó al punto de quitarse la vida justamente en los baños de estas instalaciones. Sucede que uno de los, digamos, de sus altos a cargo, él le pide que por favor vaya a buscar ciertas cosas en lo que viene siendo el baño, no el baño como tal, sino en el sitio este del Escuadrón 14. Él se va y busca y entonces desde ahí empieza a escuchar cosas bastante extrañas. Él siente como que lo llama este baño, siente una necesidad muy, muy, muy grande de ir hasta allá, a pesar de que esa no era su labor en ese momento. Y él se pregunta a sí mismo, Carlos se pregunta, ¿por qué me está pasando esto? Es muy raro, yo no tengo la necesidad de parar, sin embargo estoy a esto que voy y me asomo. Total que Carlos resiste su necesidad, pero él no es el único que está sucediendo o que acontece esto, ¿verdad? Él se lo comenta a un compañero, mira que me sucedió esto tan raro, de que yo estoy
buscando ciertos artículos en el Escuadrón 14 y me llama este baño. O sea, siento que me llama verdaderamente. Entonces le dice, Carlos, yo también lo siento. Yo también he sentido eso. Se empieza a regar como la pólvora de que ese baño tiene ciertas cosas extrañas. Y lo que resuelven unos de los compañeros, buscar un mediador, buscar a alguien que pueda, digamos, entrar a ese baño y pues ver qué es lo que sucede para brindar, digamos, una solución a todo ese asunto. Uno de sus compañeros practicaba brujería y él se ofreció voluntariamente a decir, mira, yo me voy a asomar para allá y yo voy a ver qué es lo que está sucediendo. Me voy a llevar mis artículos y voy a ir a hacer un trabajo en ese sitio, un trabajo de liberación, digámoslo así. Intentar de que obviamente si hay algo que esté ahí pueda encontrar el camino hacia el pueda otro mundo. liberarse. Exactamente. Esto ocurre en una tarde. Ellos se van, o sea, ellos le dicen a este hombre, ¿verdad? Sí, ve, hazlo. Y bueno, Carlos se queda haciendo su labor de que haría cualquier guardia en servicio y no pasa nada. Llegan a pasar te puedo decir, 2, 3 horas y nada que se sabe este compañero. De tanto puede durar un trabajo de estos en realizarse. Les resulta muy extraño. Ya los generales, los más altos que ellos, ¿verdad? En cuestión de cargo, le están preguntando por este compañero y no saben qué decir. Hasta que al final se destapa la olla y les toca decirle, no, este compañero fue a ver qué sucedía en el baño del Escuadrón 14. Resulta que entre regaños, ¿verdad? Se va el general, obviamente molesto, a buscar a este compañero y dicen que no lo encuentran en el baño, no, las cosas que él había llevado no las encuentran por ningún sitio y que sencillamente es como que se fumó, desapareció. Empieza una búsqueda bastante rigurosa de dónde está este compañero, que quién fue el de la idea, que qué había sucedido. Carlos se encarga de contar que él había tenido ciertas experiencias raras y que a raíz de eso todo había escalado hacia lo que llegó. Todo era tensión hasta que en un punto de la búsqueda llega uno de los compañeros y grita, lo encontré. Habían encontrado a este sujeto en un estado catatónico, totalmente ido de sí mismo, con los ojos volteados, como en una especie de trance. Lo encuentran, se arma se alarma todo el mundo, lo recogen y se lo llevan obviamente a un sitio más tranquilo. No es hasta que el tipo pues obviamente ya recupera la conciencia que le preguntan qué es lo que sucedió. Tenías horas de haberte ido y no volvías, no regresabas. ¿Qué fue lo que pasó? Y el tipo, en una absoluta confusión, él dice, yo me marché de aquí hace 14 días. ¿Qué? Que no estoy yo acá en el escuadrón. Sucedió que yo estando ahí adentro me llama una persona y él me comienza a hablar de ciertos entes que habitan ahí y que no debería estar ahí. Y yo estando allí me dan el alta y yo decido irme porque puedo irme. Y te juro, dicho de él, palabras más, palabras menos, él dice, te juro que pasaron 14 días en donde yo no estuve acá. Y lo último que recuerdo es que me acosté a dormir tranquilo y ahora me levanto acá. Entonces le dice, hermano, tú tienes 3 horas de perdido. Es imposible lo que nos estás contando. Todos entran en pánico. Nadie sabe qué hacer, nadie sabe a quién culpar, a quién decirle absolutamente nada. Claro, muy Porque raro. es una situación que, como a ti te cabe en la cabeza, de que una persona que haya estado, digámoslo, en cierto trance, porque pues estos brujos, estas personas que trabajan con ese tipo de magia, llegan a entrar en trances bastante complicados, pero ¿cómo tú explicas de que él, estando en ese trance, haya transcurrido el tiempo que él dice que transcurrió en su cabeza? Porque él no tenía tanto tiempo de haberse perdido, se había perdido eran horas. Sí, es que hay una diferencia, o sea, se desapareció 3 horas, pero él dice que lleva 14 días fuera. Y él contaba a lujo de detalle todo lo que había hecho durante esos 14 días. Qué Él había locura. salido, él había hablado con ciertas personas, estaba súper tranquilo y que de un momento a otro él se despierta y estoy otra vez aquí en esta situación. Una Qué locura loco, total, ¿verdad? una locura total. Yo dudaría mucho del tiempo y el espacio si me llegara a pasar Después eso. de eso, pues, me cuentan que Carlos obviamente pues siguió trabajando el tiempo que siguió trabajando, pero nunca dejó de tener en cuenta el suceso que le ocurrió a su amigo dentro del Escuadrón 14 en los baños Ya de nadie esa va a instalación. querer ir
al Una baño. locura total. De verdad desconozco si pues ese sitio sigue en pie o si pues habrán hecho algún tipo de trabajo de liberación y todo, pero pues una experiencia como esa no te la quita absolutamente nadie. Y eso es algo que él recuerda hasta el sol de hoy. ¿Qué te parece esa última historia? Muy loco. Demasiado loca. Así empiezan las peores películas de terror. Demasiado loco, porque, o sea, casualmente casi que todas las historias de este episodio tuvieron que ver con brujos y con trabajo de brujería. ¿Te diste cuenta? Por eso las personas siempre dicen, uno tiene que cuidarse de los vivos, no de los muertos. Porque, bueno, justamente, pues, todas esas situaciones dan pie a muchas interpretaciones, a muchas cosas que pueden o no pasar, y obviamente depende de cada quien, ¿me entiendes? Pero o sea, son situaciones que uno de verdad, ya sea en el momento o ya sea años después, uno no encuentra explicación. Bueno, ¿cómo la pasaste? Muy bien, me divertí mucho. Yo también. La verdad. Yo también. Hablamos de muchas cosas. Espero que también ustedes en casa lo hayan disfrutado. Háganos saber en los comentarios cuál fue la historia que más les impactó. Recuerden que todas estas historias tienen un índole, digámosle verídico, porque vienen siendo de personas que vivieron esto. Es la primera vez que cuento una historia de una persona de tan lejos que resulta bastante loca de creer. Esperemos que lleguen muchas más. Mientras tanto, ¿qué les ha parecido estas historias? Déjenos sus impresiones. Una total locura, pues por lo menos a mi parecer la última historia me pareció que tenía que ser la última. Ajá, ¿cuál de todas las historias fue la que a ti, al saberlo, te hizo como imaginarte en esa situación y decir, me siento súper incómodo? Es que personalmente, por el hecho de que yo soy el protagonista, yo diría que la segunda historia. Porque, yo siento que es así. Porque es que es algo que verdaderamente me ocurrió, ¿me entiendes? Verdaderamente, y llego a tener recuerdos, ¿me entiendes? De en algún momento haber pasado por esas cosas. Verdaderamente digo como que, guau, o sea, yo haber pasado por esto, teniendo una vida de creer de que yo no había tenido gran experiencia paranormal, me llevó a otras cosas. Sí, de pronto te acordaste y fue como sentiste incluso lo mismo que pudiste haber sentido en el momento. Y es una locura, digamos, o sea, el tener como ese choque de realidad y el empezar a rebobinar esos recuerdos y empezar a volver a tener en la mente esa imagen de ese rostro asomándose por el borde de esa cama, o sea, de verdad se me erizan los pelos y todo, o sea, me dan escalofrío. Es algo que puede pasarle literal a cualquier persona y que pasa de la nada, de que estás sentado en tu cama, de pronto ves a alguien, una cara, porque una cosa es ver pues ya un espíritu, X y Y cosa, ves una sombra negra, que por lo menos fue en mi caso, o sea, yo nunca vi una cara ni nada de eso, pero llegas a ver una cara saliendo así en el orillo de la cama. Totalmente como que te está mirando directamente, o sea, de verdad yo me acuerdo, o sea, muy vagamente, pero me llegan los recuerdos de pronto así como lucecitas de flash y me abruma totalmente. Hemos llegado al final de este episodio, espero que la hayan pasado tan bien como nosotros lo pasamos. Por acá vamos a estar dejando lo que vienen siendo las redes sociales donde nos encuentran, tanto personales como del podcast. Espero que la hayas pasado muy bien. Yo me divertí muchísimo. Yo también, amigo. Déjanos tu like, suscríbete. Comparte. También comparte y déjanos un comentario de qué te ha parecido esta nueva entrega de Voces sin Rostro. Por acá, Daimar. Por aquí, Daniel. Nos vemos a la próxima.